Iserma, pero Yusuke. Tu shatare, pero Costatiria, mamá. Eiru, Sutei, Kitim, Parieste. Ere serio, ma. Ya hablamos protocolo. Pastora Migdalia está por allí, levante la mano. Ya saludamos a nombre de la Junta. ¿Y quién predica ahora después de esa bendición tan linda? ¿Alguien quiere escuchar palabra de Dios? Ok. Le invito a buscar su Biblia un momentito. Dore, Periasene, Prokosha. Ma prose, teria que maeste. Los de mi procoscatiria, mare. Eteiro, sotere, que chega mabro e estire e come a minha teria da mãe. Aleluia. Nashare, tote, a caminho sai. Tuisa, tire que me abria ser. Ashata, kutuista, mi provista, te de mio pare, eta isla. Shada. No isale. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para que usted se pueda sentar. Y dice así la hermosa y poderosa y gloriosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Deme un momentito para resolver un asunto. Espíritu Santo, tú eres el que conduces. Esta es la palabra tuya y tú eres el que la dirige. Entré a este lugar con una oportunidad de una encomienda y quiero salir de aquí limpio. No hay oportunidad para gloria para hombre. No, este asunto de gloria es tuyo, es tu palabra. Hay gente que tú quieres sanar, libertar, reconciliar. Y si la gloria va a ser de los hombres, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que ser tuya, ¿no? Ahí está de mio país que sataría no. Ahí está de mare. Dios, ya estaría, ma plus que día más. Haz que esta palabra fluya. Cuéntame, no islo paraíso te define, dirige y guía y conéctanos en un solo pensamiento para que podamos salir de aquí edificados. Toda la gloria será tuya. Toda la gloria será tuya. Toda la gloria será tuya. Siéntate un momentito a ver si es que es de pie que se siente la bendición. Hace 50 años yo llegué a este concilio, para ser efectivo 51. Y hace precisamente en este tiempo nos dan la oportunidad de predicar acerca de un legado. El legado tiene que ver con fe, con amor, con entrega. Pero quieren dárselo a hombres fieles. El asunto es que aquí hay mujeres. ¿Hay mujeres aquí?
Deje las manos arriba, ¿no? Aquí hay jóvenes aquí. Deje las manos. Así es que el asunto es un asunto universal. Y con el permiso de los caballeros, la lluvia va a ser fuerte. Así es que todo el que se moje, esta palabra es para usted. Mire, no se puede transmitir lo que no se tiene. Quien pretende transmitirle a alguien algo que no tiene, tarde que temprano la gente se dará cuenta. Cuando la gente aparenta tener una buena relación con Dios, Dios se encarga de exponerlo. Y cuando Dios se expone, muchas veces no es frente a la gente, es que muchas veces Dios te toma en los lugares donde tú te escondes. Y ahí Él llega y empieza a recordarte por dentro, no por fuera, no al oído, por dentro, empieza a ocuparte. Muy alto. Aleluya. Santo, santo. Muchas veces el Señor empieza a tratar contigo en tu casa. Funciona mejor así, déjeme decirle, funciona mejor así. Cuando las cosas se hacen en público y la presencia del Señor no te visita en casa, cuando tú impactas a la gente y la gente adora contigo y todo eso, y cuando llegas a tu casa y doblas las rodillas para hablar con Dios y tú sientes que no pasa nada, entonces tienes que volver otra vez a tomar el micrófono para impactar a la gente y vuelve y tú ves la emoción, el ambiente de bendición. Pero cuando vuelves a casa y doblas tus rodillas para hablar con Dios, no pasa nada. Entonces ahí comienza un periodo transformador donde tú tienes que tomar una decisión. O arreglas las cosas con Dios y estableces una mejor relación con Dios, o sigues jugando el juego del espectáculo. Si este es el juego del espectáculo, entonces, pasados 50 años te garantizo que no vas a estar. Porque Dios va a reclamar lo suyo. Por eso este Dios nuestro es un Dios de oportunidades. Lo primero que la Biblia dice, que le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, es: Timoteo, quiero conversar contigo algo. Las cosas no comenzaron conmigo ni entre tú y yo. Yo no fui el primero que llegué a tu casa. Yo llevo una trayectoria, ando por ahí sembrando iglesias y provocando, pero yo no comencé en tu casa. Antes de que yo llegara a tu vida, llegué a tu abuela. Y luego llegué a tu mamá. Y luego el Señor se encargó de delegarte una fe no fingida. ¿Y cómo se hace eso? Ay, Dios santo. ¿Cómo se tiene una fe fingida, no fingida? ¿Quién descubre eso? Un plantador de iglesia que ha estado corriendo a diferentes lugares con experiencias de gloria, originalmente no tiene esta experiencia de fe. Su condición es una condición de formación religiosa, bien letrado, bien informado, conociendo de forma profunda lo que es el estudio de la palabra de Dios, pero empezó a perseguir lo que no conocía con la convicción de que realmente sabía lo que estaba haciendo. Dios, Jesús,
le dijo al apóstol Pablo abiertamente: no, que estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y esta persecución tuya, quiero decirte que te he elegido para ser perseguido. Y te he elegido para vivir la experiencia que tú original vistes cuando tomaste al apóstol Pablo. No, cuando viste a Esteban que lo estaba apedreando. Lo viste, estuviste al lado de él y corriste con la ropa. Pero realmente no sabías que Esteban me estaba viendo a mí. Y lo arrebaté de este mundo porque cumplió su misión temprano. ¿Cuántos saben que Esteban no cumplió 50 años de ministerio? Temprano, empezando. Y lo trasladaron al cielo después de matarlo a pedrada. Pero ¿de qué vale que uno pase 50 años haciendo un trabajo y no lo trasladen al cielo? ¿De qué vale que uno sea parte de algo que todo el mundo conoce, pero el cielo no te conoce? Aleluya, este es el asunto que uno se prepara y hace las notas y todo esto, pero el Espíritu Santo llega primero y entonces él siempre tiene su patrón, su manera, su forma. Y qué bueno darle el espacio a él. El perseguidor viene a ser el que se encuentra con Timoteo. El perseguidor viene a ser el que habla de la fe de Loida y Eunice y le dice a Timoteo que la fe que él tiene es una genuina, pero está diciendo a alguien que tiene formación religiosa y tuvo que pasar por el proceso de tener un encuentro directamente con Cristo. Ahora el evangelio que se va a predicar no es el evangelio de memoria, es el evangelio de historia. Y cuando usted ve al apóstol Pablo predicar y a los apóstoles predicar, usted verá que todas las veces que predican narran historia. Todas las veces que se levantan en un auditorio hacen un relato y prácticamente todo es repetitivo. ¿Y por qué hay que predicar historia? Porque usted tiene que recordar de dónde usted salió. No es que usted diga: yo me acuerdo en la iglesia que yo me levanté, allí los enfermos se sanaban y hoy no se van a sanar. Esa gente tenía unción y tú no puedes tener. Tengo un problema hoy. Aleluya. Y hoy el Espíritu Santo no podrá operar en la vida de estos caballeros. Óigame, los caballeros adoran al Señor y cantan. Oye, después de 50 años todavía aquí se adora. O sea que si nos visitó todavía hay gloria en el ambiente. ¿Te acuerdas? Las mismas conferencias. Las mismas conferencias. Pero todavía queda unción. Todavía queda unción de Dios. Para que la gente que entre no solamente le cuenten, no, lo que pasa que antes, no, los que entran ahora. Y cuando entran ahora tienen una encomienda sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Tienen que cargar el peso. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que su fe no es fingida. Pero la encomienda es una encomienda importante. Timoteo, tú te vas a firmar en la gracia de Cristo que está en ti.
Timoteo, no te vas a impresionar de los testimonios que yo te dé. No son las cosas que yo te cuente. Tú tienes que afirmarte en la gracia de Cristo. ¿Alguien tiene Biblia aquí? ¿Alguien tiene Biblia aquí? Mire, la gracia no simplemente es un pase para que uno haga lo que uno quiera. Yo quiero que usted se enfoque históricamente en lo que la gracia ha significado. En el libro de Daniel, el capítulo 6, la Biblia plantea que Daniel tiene un serio problema. Y es que el rey respeta a Daniel, lo ha colocado como gobernador, 3 de ellos y Daniel es uno, y luego hace un decreto real. Y en su decreto real tiene que cumplir con la justicia. No puede de ninguna manera violar su decreto. Y entonces él quiere liberar a Daniel del juicio que se le ha convertido, porque Daniel abrió las ventanas para hablar con el Dios suyo. Daniel, tú eres gobernador en Babilonia. Daniel, tú eres gobernador entre nosotros. Así es que tienes que adoptar la cultura. Lamento decirle que el Dios que yo le sirvo me está mirando. Lamento decirle que lo único que me mantiene de pie y con vida es esa comunión con mi Dios. Si eso me cuesta la muerte, ¿para qué voy a vivir sin su presencia? Pero ¿sabe qué ocurrió? Que la gracia del rey no pudo librar a Daniel de la justicia, porque la justicia ocurrió que cuando se identificó, el rey había hecho un decreto y lo había sellado, o sea que su orden era inviolable. Estás ahí. ¿Qué hizo el rey para resolver el problema? Invocó al Dios de Daniel. No puedo violar el decreto que hice. Así es que Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, te libre. El juicio se hizo. Echaron a Daniel en el foso de los leones, porque lo justo era que él violó el decreto. Y el rey no pudo violar su propio decreto y tuvo que encomendarle el juicio al Dios que Daniel servía. ¿Estás ahí? La gracia del rey no libró a Daniel. La justicia llevó a Daniel al foso de los leones. Pero ¿sabes qué? No fue la justicia de lo que lo echaron en el foso. Fue la justicia de no poder violar un decreto. Ay, aleluya. Si usted no ha leído eso, no se ha dado cuenta. Que el Dios nuestro tiene referencias en la Biblia proyectando y revelando por qué Él no liberó al hombre pecador sin entregar a su hijo en la cruz del Calvario. El jueguito ese que a veces la gente, yo lo escucho decir, no, es que Dios me ama como soy. Ups. A Dios le costó y le cuesta día a día mantenernos en este camino. Para que usted esté sentado ahí cantando y adorando, a Dios le cuesta todos los días que su hijo está a la diestra suya todo el tiempo intercediendo por usted, intercediendo por mí. O sea que no podemos venir a hablar de un legado superficial. Este legado de gracia lo que está celebrando es, mira Timoteo, mantente en la cobertura de la gracia, porque la gracia va a permitir que Dios haga justicia contigo, pero a través de la gracia, por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, tú no vas a vivir una vida
sin santidad. No vas a vivir una vida haciendo lo que tú quieres. No vas a vivir la vida evadiendo la justicia. No vas a vivir la vida pecando hoy y mañana, diciéndole al Señor, Señor, perdóname porque pequé. Y al otro día vuelvo y hago lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo te redarguye, tú sueñas con no ser el mismo pecador. Tú sueñas con acostarte pidiéndole perdón al Señor y mañana diciéndole al Señor que no lo quieres volver a hacer. Y no es que no lo quieres, es que tú hablas con Dios continuamente y dices, Señor, quiero resolver esto, ayúdame. El Dios al que tú continuamente sirves puede librarte, porque a Daniel lo libró. A Daniel lo libró Centeno. Pudo librarlo. Pudo librarlo de las acechanzas de aquellos que quisieron hacer justicia, pero de mala manera. El Dios nuestro hace justicia de buena manera. Confrontación. Ahí está el apóstol Pablo, el que fue confrontado, el que persiguió a Jesús y finalmente termina hablando con Timoteo y encomendándole el evangelio que él recibió, pero no es suyo. El evangelio de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, lo que yo recibí junto a muchos testigos, yo no era testigo, otros fueron testigos antes que yo, y por yo perseguir esos testigos de que decían que Cristo había resucitado, por yo perseguirlo, me di con el Señor resucitado, y por eso estoy en esta gracia con este evangelio diciéndote que esto es lo que te encomiendo. No te encomiendo un evangelio que me aprendí de memoria. Te encomiendo un evangelio que frente a mis ojos pude ver lo que significa y lo que vale. No predicarlo, sino el que hace que funcione transformando vidas. Ese es el legado que nosotros estamos cargando. El legado de gracia. El próximo legado es el de testimonio. Si no hay testigos, este evangelio es falso. Si usted no tiene problemas, dificultades, errores, si no comete errores en lo que usted hace y luego no se da cuenta cómo se supera, entonces lo que usted hace no sirve. Pero cuando usted se enfrenta a situaciones donde usted falla y se equivoca y tiene que trabajar con el asunto y se ve que va superando porque no comete los mismos errores, entonces lo que usted está haciendo vale. Porque es producto de una transformación. Este evangelio no es un evangelio de memoria. Este es un evangelio de testimonio. No es que Dios dice que lo hace, es que lo hace. Pero ¿cómo podemos transmitir algo que sirve en casa, hablando con Dios? Porque una cosa es hablar con Dios y otra cosa es tratar con los hombres. Por la noche hablas con Dios y todo te va bien. Y estás seguro que mañana no vas a cometer los mismos errores. Cuando sales a la calle y te encuentras con lo mismo otra vez, discutiendo con la gente y haciendo las cosas que no debes otra vez. Cómo duele. Pero esa es la garantía de que este evangelio funciona. Porque entonces vuelves a donde el Señor a decirle, Señor, mira, para ser testigo de este evangelio necesito aprender a ser creyente contigo y creyente con los demás. Si los demás me pueden señalar por lo que digo y por lo que hago, entonces el evangelio que yo les estoy predicando, ese es el que ellos van a creer. El evangelio que no se puede confiar en él porque no transforma vidas. Pero si mi vida es transformada, Señor, y yo aprendo a tratar con los demás, y aprendo a respetarlos, a valorarlos y amarlos con sus faltas, como tú haces conmigo, Dios, como tú haces conmigo, entonces este evangelio cobrará vida.
Porque la gente se seguirá sumando con los errores y con las faltas y seguiremos siendo un grupo. No, la iglesia que sabe que el Dios al que sirve transforma por su gracia. Yo no sé si usted quiere que yo termine ya, pero lo que sí yo sé es que después de adorar a Dios y después de estar, nosotros necesitamos ser confrontados. Hace tantos años atrás, 50 años atrás, había un empuje, había una motivación, había una inspiración por la gente que estuvo. Pero ahora nosotros vamos 51 años después. Juan, ya mismo tú tienes que ocupar mi lugar. Es inevitable. Si yo pienso seguir corriendo como corría hace 51 años atrás, te tengo que decir que no. Porque antes yo no caminaba, Juan. Yo no subía una escalera nunca caminando. Yo pesaba 130 libras. Yo corría 4 pisos de escalera. Cuando alguien me veía de abajo, me miraban arriba y me decían, mira, tú vas a bajar. Cuando se daban cuenta, ya yo había bajado los 4 pisos, brincando de descanso a descanso. Flaco, joven, ahora camino, Juan. Ya no brinco, ahora camino. Y camino y con dificultad. Lo único que te puedo decir, que cuando voy a predicar esta palabra, a veces este señor le da con que se apaga y él se lo pierde porque esta no se apaga. Para eso, hermano, ¡aleluya! ¿Qué vamos a transmitir? Una fe fingida, no una fe no fingida, que no llegó con el predicador, que no llegó con el evangelista, que no llegó con el evento. Llegó con el Dios que un día te encontró en el camino. Llegó con el que se metió dentro de tu vida. Tú llegas a escuchar el mensaje, eres parte de la adoración y estás con la gente, pero día a día tú reflexionas sobre la vida que tú has tenido. Mire, yo me preparé para predicar esto, pero yo no estoy preocupado, porque es que cuando Dios empieza a susurrar hay que decir lo que Él dice. Hace 51 años atrás, yo me reunía solo en una iglesia, solo. Entraba con la llave y abría el templo solo. Para poder pasar un retiro tenía, ustedes no saben qué es eso, tenía unos discos de esos de pasta con un tocadiscos. Y tenía que ponerlo por un lado y luego por el otro para saber cuánto tiempo tenía en el culto. De este primer lado podía orar tanto tiempo, de este otro podía orar tanto tiempo, y después de pasar eso, entonces podía coger la Biblia, podía leer la Biblia un rato, y así es interacción, sábado tras sábado. Las vigilias, Juan, eso de que vamos a hacer un corillo de oración y vamos, no, Juan, no. La primera vigilia me fui con dos personas a vigilar y me llevaron para el monte y me dijeron, ¿estás seguro que tú vas a subir? Porque si tú vas a subir, nosotros no bajamos hasta mañana. Si a medianoche te da con que tú quieres bajar, lo siento, te vas a tener que quedar ahí. La primera vez, sin ninguna experiencia, te vas a tener que quedar aquí. Tranquilo, nos fuimos, subimos, estuvimos toda la noche y al otro día no, 1, 2, 3, 4 veces. No soy el único, Juan. Hay generaciones aquí que así nos levantamos. Pero qué difícil sería si después de esas experiencias no pudiera hablar con Dios hoy. Y me gusta que mi esposa está sentada ahí. Sí, me gusta. Porque qué bueno es predicar un evangelio que tiene testimonio, que la gente lo puede corroborar. Qué bueno es no que tú digas que oras,
Es que tú tienes una necesidad tan profunda que si dejas de orar, si dejas de orar y la presencia del Señor se aleja de ti, el dolor es agudo. ¿Dónde estás, mi Dios? Pero cuando desarrollas esa experiencia, no puedes andar por ahí anunciándote como que tú tienes mayor espiritualidad, porque hay otra gente que necesita. No sirve. Janet Pérez, después de tantos años, sentarte ahí, maravilloso. Y no poder escuchar aquello que escuchaste hace tanto tiempo. A veces predicar a la gente que te conoce es lo peor que te puede pasar, o lo mejor que te puede pasar, porque ellos pueden hacer checklist cuando tú estás hablando. Cuando tú dices algo, dicen, esto es cierto, esto como que aquí hay algo más. Timoteo tenía que transmitir algo que el apóstol Pablo lo recibió de testigos que él no era. Otros fueron los testigos. Y él, persiguiendo lo que decían que Jesús estaba vivo y resucitado, terminó recibiendo ese evangelio. Ahora no podía transmitir otro evangelio, tenía que transmitir ese. El que recibí frente a muchos testigos, ese es el evangelio que tengo que predicar. El apóstol Pablo, preso, le dice a Timoteo, mira Timoteo, no te avergüences del evangelio ni de mí. ¿Tú sabes lo que duele, Gabino, después de toda una vida? Que la gente te diga que tú te pusiste viejo y ya no vale la pena escucharte. Hay otra gente que predica y ya no vale la pena escucharte. Es que tú todavía estás hablando lo mismo. Damos gracias a Dios que la palabra del Señor todo el tiempo es nueva. Pues Pablo tiene una preocupación dentro. Estoy preso. Solamente me vino a visitar uno porque me buscó por toda Roma y vino a verme porque estuvo inquieto de verme. Timoteo, no te olvides de mí. Agárrate bien, agárrate bien. Lo moderno es que nosotros estamos pasados de moda, porque nosotros no hacemos lo que otros hacen, es lo moderno. Pero Judith, qué malo es que tengas una persona en el púlpito que te dice todo lo que escribió y tú lo escuchas, pero tú no sientes que hay un testimonio de que hay un Dios presente. Hay mucha información. Suena bien, suena bien. Es más, te vas para la casa pensando que eso era. Tomaste toda la información, la referencia y te vas para tu casa pensando, pero eso no transforma. Y Timoteo está empezando y le están dando consejos. Timoteo, no te quedes como estás. Tú tienes problemas y es difícil lo que tú estás haciendo, pero no te detengas, no te detengas. Afiánzate en la gracia y continúa transmitiendo el evangelio. Timoteo, yo te digo, hay mucha gente que pueden ser testigos de este evangelio y tú puedes transmitir este mensaje, pero es confiable. Pero la situación es que tú no puedes tener un legado si tú no tienes historia. Y tienes que volver a sentarte y buscar dónde fue que el Señor te sacó. Orlando, no importa cuánto te use Dios, no importa cuántas experiencias tengas, no importa las cosas extraordinarias que pasen en el ambiente, de vez en cuando tú te tienes que sentar a conversar con el Señor.
y decirle, wow, Señor, tuviste misericordia de mí. Sí, tuviste misericordia de mí. La gente le gusta escuchar, pero no saben lo que tú significas para mí. Ellos no saben. La gente le gusta que yo les ministre, que yo les hable, que tú me uses. Y si yo no les profetizo, se van a la otra fila y buscan a otro. Todo eso pasa, pero sucede que tú no eres así. Y cada vez que te llamo, aleluya, ¿se acuerdan como los caballeros brincaban cantando y diciendo? Porque cada vez que te llamo y te busco, el testimonio es tuyo. Yo los tengo bien guardaditos. Y si el que está al lado mío no puede brincar, yo le echo el brazo y todo. Ese no es el problema, porque alguna vez yo tampoco brinqué. Mire, toda una vida haciendo todo tipo de ayuno, vigilias completas. Y por años nunca hablé lengua. Si usted ve que yo hablo lengua y usted se molesta, a lo mejor yo no sé qué le pasa a él, pues yo tengo que decirle, yo no hablaba lengua. No hablaba. Vigilias completas, estudio bíblico, predicación, conferencia, pero no hablaba lengua. Y un buen día me colocaron a pastorear la iglesia. Y una hermana en el primer banco que llevaba muchos años conmigo, en el banco dijo, yo no sé cómo lo pusieron a pastorear porque él no tiene el bautismo del Espíritu Santo porque él no habla ni lengua. Lo dijo en el banco. En el mismo momento que lo dije, después de tanto tiempo esperando hablar en lenguas, en ese mismo momento que la hermana dijo eso, en ese mismo momento empecé a hablar en lenguas en el púlpito. Y tal vez usted no sepa, porque también yo vengo a comunicarle eso. Mire, tal vez usted no sepa, porque hay gente que dice, ¿por qué habla tanta lengua si no hay quien le interprete? Si usted buscara la historia se dará cuenta que hay evangelistas predicadores que no tenían ningún tipo de experiencia, no solo espiritual, ningún resultado en los mensajes que predicaban. Y terminaron encerrándose y pasando horas hablando la oración en lenguas sin saber lo que decían. Tratando de frenar a hablar en lengua para hablar coherentemente y no pudieron. Y entonces descubrieron que el Espíritu Santo estaba haciendo cosas que ellos no podían hacer en ellos y para los sitios donde iban a ir. Tranquilo, tranquilo. Dios tiene su manera de tratar con cada uno. Dios tiene su manera de obrar en cada uno. Pero para poder tener un legado hay que tener experiencia. Si alguien está en desacuerdo conmigo, no me lo diga. Cuando salga usted me para y me dice, aquí hay muchos disparates dijiste en el púlpito. Sí, usted lo hace. Pero no le garantizo que el Señor no le haga temblar las rodillas. Eso no lo garantizo. Jesús transformó al apóstol Pablo. Lo envió a diferentes lugares. Pudo establecer diferentes iglesias. Recibió a Timoteo y pudo transmitirle lo que Timoteo tenía primeramente, diciéndole, la fe que tú tienes buena, esa no es fingida. Solo necesitas mantenerla y avanzar en el proyecto de Dios para tu vida. No te quedes en la experiencia que has tenido, porque la obra que viene es más grande que la que tú has vivido. Si alguien cree que este concilio pasó de moda, pues yo no sé quién te trajo aquí, ¿sabe? Pero el que te trajo aquí es el único que te puede decir si en realidad tú estás donde debes.
Si tú llegaste detrás, porque eso es un gran peligro, si tú llegaste detrás de alguien que te trajo y te posicionó, pues cuando ese alguien se enojó contigo, se fue y tú te quedaste en el vacío. Pero si te trajo Dios, si te trajo Dios aquí, entonces tú tienes un legado. Tú eres responsable que lo que recibiste, otros lo reciban a través de ti. Pero en el legado nadie tiene que venerarte. Yo no sé si usted se da cuenta. Cuando comenzamos una predicación, arreglamos cuenta con el Espíritu Santo. Porque los aplausos no sirven. El reconocimiento humano no sirve. Lo que sirve es que el Espíritu Santo tenga la libertad de decirte abiertamente que tú no puedes administrar lo de Él como a ti te parezca. Y entonces, cuando sea la hora de transmitirle a alguien algo, eso va a ser lo que vas a transmitir. Eso es lo que la gente ve, eso es lo que la gente oye, como tú vives. Si la gente me ve con mi esposa y nos ve juntos, tarde que temprano nos van a ver en algún sitio donde nosotros no estamos mirando. O yo, hermano Orlando, tarde que temprano nos van a ver donde nosotros no estamos mirando. Y cuando tú volteas la vista, o sea, tú estás ahí como siempre echándole el bracito, el besito y todo eso, y de repente tú, mira, me estaban mirando. Este asunto del testimonio no es fingir, es ser natural. No es impresionar, no hay que impresionar. Cuando estamos predicando no tenemos que impresionar. El bosquejo puede que no le guste, puede ser que a alguien no le guste, pero si Dios le está hablando a alguien, ese alguien tendrá un legado de parte de Dios. Pero si Dios no le está hablando a alguien, entonces usted se irá como llegó. Orgulloso, engreído. Hay que venerarlo. El doctor que no puede recetar Tylenol. Todo eso lo hacemos porque son exigencias. Si usted supiera que antes de empezar en la universidad a estudiar, por años dando estudios bíblicos, por años dando conferencias, pero llegó el momento que vamos a la universidad, mira pastor, para que nos dé una clase, sí, pero yo no tengo grado académico como para dar clase. Pastor, qué pena, bendito, pobrecito. Toda una vida. Tenía dos opciones, dos. Ponerme como alguna gente. Recuerde, estamos hablando de legado. Podía ser como alguna gente. ¿Qué se creen? Yo doy mejor clase que ellos. Yo predico mejor que ellos. Además, yo tengo más experiencia. Podía hacer esa bobería porque eso no es suyo, eso es de Dios. O podría hacer lo que hicimos. Empezar de cero. Pero ahora ese doctor no tiene ningún valor. No. Ahora Marcano sigue siendo igual. Lo único que llena es arrodillarte solito y conversar con Dios. Y que entonces Dios susurre a tu oído y te diga, mira, yo quiero que tú prediques esto. Señor, pero no. Tú dices lo que yo te diga y después los demás se arreglan conmigo. Bueno, sí, así, sí. Si usted creía que no iba a terminar, y no crea que es que quiero terminar, es que quiero que me vuelvan a invitar. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo, el perseguidor, fue contratado por Jesucristo porque los cristianos del primer siglo eran perseguidos por él. O sea, Cristo tuvo que confrontar a Pablo y decir, te necesito.
No, usted puede decir que Cristo no le dijo a Pablo, te necesito. Usted lo puede decir, pero los hechos dicen otra cosa. Porque Dios no recluta a la gente para tenerlos de niños bonitos. Dios necesitó o quiso usar a alguien que hubiese pasado, el que perseguía a la gente, que supiera lo que era, para que luego cuando lo persiguieran pudiera decir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque si otros hubiesen huido cuando yo los perseguí, Cristo no hubiese salido en la defensa a decirme, ¿por qué me persigues? Pero como hubo quien tuvo el carácter de mantenerse, entonces Cristo me enfrentó y me hizo saber que lo que ellos estaban sufriendo, lo estaban sufriendo en buena lid, y que yo les seguía detrás de ellos a sufrir lo que ellos y más. Yo creía que todo el evangelio era la posición, y después que me den la posición la gente me tiene que venerar. No funciona así. Yo creía que después que llegué a la junta todo el mundo me pasa por el lado y me dice, doctor, qué feliz. No, no funciona así. No es así, no es así. Ricardo, ¿está por ahí Ricardo todavía? No, no es así. No es así. No llegamos a los lugares para que nos veneren. Nos colocamos donde Dios nos coloca para servir. El que no esté dispuesto a enfrentar penalidades, que se dedique a vender ropa o haga otra cosa. Hoy te dan 30 años, pero no te acuerdas todas las penalidades que hay que sufrir cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Las veces que tenemos que pedir ayuda y fortaleza, porque Dios se encarga de acordarnos dónde estamos y por qué estamos ahí. Las penalidades son inevitables y los reclutas de Cristo no son figuras decorativas. Los reclutas de Cristo son soldados. Y hoy es el mejor momento para hablar de soldados. ¿Tú sabes cuánta gente hoy está firmando para irse para el Navy, para el Coast Guard, para el Air Force? Usted, a cada rato aparece un joven que se va para el ejército. Pero ¿cuántos están diciendo? ¿Cuántos están diciendo? ¿Cuántos están diciendo? Los llamas a hacer algo para la obra del Señor y es si sobra tiempo. Pero nuestro legado es decirle a la gente abiertamente, mi hermanito, alguien no te leyó las letras pequeñas, pero te tengo que decir una cosa. Eso de que tú le sirves al Señor voluntariamente, ajustate la faldita y ajustate el cinturón. Eras voluntario antes de entrar. Una vez eres del ejército, le perteneces al ejército. En casa no le hacías caso a mami y no hacías lo que papi decía. Entraste al ejército y cualquier cosa que dices, 20 push-ups ahí, 30, 40, mañana a las 5 de la mañana te levantas. Un buen soldado de Cristo tiene que conocerse esto. Un buen soldado de Cristo tiene que saber que servirle al Señor equivale a que fuiste recluta. Cuando recibiste a Cristo pasaste de un estado voluntario a un estado de soldado. Te conoces la historia de servicio y suena bonita, elegante y también suena voluntario.
voluntaria. Servir es voluntario. Soldado es obligatorio. ¿Estamos ahí? Levante la mano a ver si usted está aquí. La carta que se le está delegando a Timoteo es como un soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo eligió por soldado. Lo otro es que en esta milicia tú no escoges ser el soldado. En esta milicia Dios se revela a tu vida. Y como Dios se revela a tu vida, se adueña de ti. ¿Cuándo nos van a decir que esto no es voluntario? Tiene derecho sobre nosotros de reclamar que le sirvamos como tiene que ser. Gracias a los que estuvieron antes y entendieron esto, que se mantuvieron, es que nosotros estamos aquí. No hay muchas sillas vacías, pero usted está. Se lo repito, hay muchas sillas vacías, pero usted está. No mire las sillas vacías, mírese usted. Usted es un llamado de Dios. Usted es un soldado de Cristo, pero los soldados de Cristo no pelean solos. Pelean en un ejército conjunto. Por eso, Jesús estableció un principio claro. Y ahora sí me tengo que ir porque el tiempo se me acabó. Jesús estableció un principio claro, le voy a decir. Jesús escogió los discípulos que no eran discípulos, los que no sabían hacer el trabajo, los que nunca habían escuchado de cómo se hacían las cosas. Los escogió y los trajo para que anduvieran con él. Lo que se ve en ellos, que andando con Jesús y viendo el standing de Jesús y viendo el poder de Jesús, desearon estar en el cielo. Empezando la tarea en los primeros 3 años, ya querían estar en el cielo. Y empezaron a repartirse las posiciones, Eduardo. Tú vas a la derecha y yo voy a la izquierda. Somos hermanos, pues entonces yo a un lado y tú al otro. Y el mismo Jesús vino a tratar con ellos y les dijo, no, es que no es así, no funciona así. Ustedes se están faltando, se están brincando, se están saltando los diferentes escenarios. Tienes un escenario de manifestación de poder y tienes otro de prueba. Tienes una experiencia gloriosa donde me sientes y sientes que yo sano a todo el mundo y al otro día me están persiguiendo a mí. Si me persiguen a mí, te persiguen a ti. ¿Usted me escuchó? Si persiguen a Jesús, nos persiguen a nosotros. Si nos persiguen a nosotros, persiguen a Jesús. Y si eso está pasando en tu vida, entonces estás en el lugar correcto. Si la gente no te ama porque cree que tú eres muy difícil, entonces busca la manera de ser amado por la gente. Pero no porque dejes de ser difícil, sino porque Dios te ayude, porque en realidad si fuera por lo fácil que somos, nadie nos quería. Y si nos querría, entonces el Señor nos deja. Vamos a estar de pies. Los cristianos del primer siglo fueron convertidos para compartir el evangelio de Cristo, del Cristo resucitado, como un legado de fe no fingida. Un legado considerado como una peligrosa superstición religiosa para los romanos, pero para los discípulos un legado del testimonio evidente. Decir que servías a Cristo en el primer siglo era
una superstición religiosa porque estaba sirviendo al que fue crucificado y tú dices que resucitó. Todos los demás creían en muchos dioses, pero ninguno de ellos había muerto y resucitado para reclutar discípulos con pruebas suficientes para transmitir la verdad de su existencia a otros. Solo Cristo murió y resucitó y reclutó gente para que lo dijera. Eso es el evangelio que nosotros estamos predicando. Los romanos tenían muchos dioses, pero ninguno de esos dioses vino a la tierra, se rebeló, lo crucificaron y resucitó. Solo Cristo lo hizo. Hombre de Dios que recibiste, ¿qué fue lo que recibiste? En esta hora vemos hombres con la gran oportunidad de desafiar su propia historia. Hombres que fueron marcados por una fe recibida a través de diversas experiencias para que el propósito de Dios siga fluyendo. Estamos llamados a transmitir a otros diligentemente el mensaje que hemos recibido. Lo que usted tiene, vale. Lo que usted tiene le ha funcionado. Lo que usted tiene sirve. Porque si no sirve, no lo transmitas. Pero si llegó a tu casa cuando estabas perdido y transformó tu vida y te ha sostenido de la mano y te ha hecho cruzar tantos escenarios, hoy, tú debes transmitir lo que recibiste. Tú debes transmitirlo. Porque estarías predicando el testimonio del único que murió y resucitó. Y por predicar eso, a los 12 discípulos le cortó la muerte. Oremos. Si alguien necesita una ministración, si alguien necesita que Dios le ministre, el altar está abierto. Si usted cree que todavía hay oportunidad de ministrar su vida, si Dios le habló y todavía usted necesita esa administración, el altar está abierto. Aproveche la oportunidad. Aproveche la oportunidad. Dios nunca habla por hablar. Dios siempre que da una palabra, detrás de eso hay un milagro envuelto. No es que te guste, es que Dios cuando habla responde a la necesidad. Oramos, vamos a ministrarle. Ya cantamos, adoramos, levantamos las manos, ahora vamos a hacer la tarea de ministrar. La palabra del Señor no vuelve atrás vacía. Este evangelio que nosotros predicamos ha transformado vidas, ha sanado gente. Y el evangelio no es algo de moda, no es algo que sientes, no es cuando tú sientes, es que si tú respondes a la palabra del Señor, el Señor se hace responsable de tratar contigo. Vamos a ministrar. Padre Santo y Padre bueno, 50 años sostenido con la presencia de tu Espíritu Santo. 50 años libertando, reconciliando. La gente que está aquí no nos debe, no le debe al predicador. La gente llegó aquí porque tú los alcanzaste, porque tú los traíste, porque tú has obrado en sus vidas. Pero necesitamos que lo que recibimos no se quede con nosotros. Necesitamos tener el carácter, tener la voluntad, la intimidad, tener el testimonio, la evidencia que este evangelio que recibimos todavía es lo que recibimos. Si sanaste ayer, todavía puedes sanar hoy. Y hay una promesa tuya. Lo que tú pusiste en nosotros funcionó cuando nos traíste. Que le vamos a entregar a las nuevas generaciones. Tú sabes, esta es la hora. Este es el momento. Dale a cada uno la victoria
y más allá de este programa de culto, que cada uno se lleve consigo el milagro que necesita. Para que vaya a otro sitio y le cuente a la gente que en la reunión que estuvo, donde te adoró, donde te glorificó, tú te hiciste responsable y le sanaste, le libertaste, le transformaste, y que por eso todavía está de pie sirviéndote. Gracias por la libertad para predicar tu palabra, por la compañía y la dirección de tu Espíritu Santo, por la palabra escrita y por todo lo que has provisto para que no estemos improvisando en este lugar, sino que transmitamos el mensaje completo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento.